A continuación escuchemos al hermano Ortiz en el mensaje de la palabra de Dios. ¿Dónde está Abel tu hermano? Génesis 4:9. Esta pregunta la hizo Dios a Caín después de haber matado a su hermano Abel. Bien sabía Dios lo que había hecho Caín con su hermano, pero le preguntó para darle la preciosa oportunidad del arrepentimiento, la confesión y el perdón. Pero Caín altaneramente respondió a Dios: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? El nombre Caín significa artífice, y la respuesta de Caín a Dios fue un artificio para evadir responsabilidades por su alevoso crimen. Pero en esta ocasión no voy a hablarles de Caín contra su hermano Abel. Voy a hablarles de otro crimen. No es el crimen que violentamente arrebata la vida física al cuerpo humano, sino el crimen que negligentemente niega la vida eterna al espíritu humano. El primero es un crimen de comisión. El segundo es un crimen de omisión. El primero tiene que ver con la vida física y temporal. El segundo tiene que ver con la vida espiritual y eterna. Es horrible perder la vida física por una acción violentamente cometida. Es mucho más horrible perder la vida eterna por una acción negligentemente omitida. Perder violentamente la vida física es horrible. Perder la vida eterna es pérdida tal que Cristo dijo: ¿de qué vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Esta clase de crimen espiritual consiste en no proclamar a los perdidos la buena nueva de que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, cuando el hombre vive sin Cristo en su corazón, su espíritu está muerto. Al principio Dios le dijo a Adán que si desobedecía, moriría. Adán pecó y murió espiritualmente en el acto. Dice San Pablo que a causa del pecado de un hombre, Adán, todos los hombres viven en delitos y pecados, separados y destituidos de la vida eterna con Dios. Esa es la terrible condición de las multitudes sin Cristo. Muertos, no tienen comunión con Dios, están en lugares oscuros como muertos, dice el profeta Isaías. Es responsabilidad de la Iglesia de Jesucristo llevarle el mensaje de la vida eterna a todos los perdidos. El no hacerlo es un crimen. Dios advirtió severamente al profeta Ezequiel contra este crimen espiritual y le dijo: yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirá, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Allí está el crimen de omisión, allí está el crimen espiritual. El dejar de amonestar, de testificar, de predicar, es un crimen de omisión por el cual Dios demanda la sangre, la vida del que se pierde, de la mano de aquel que dejó de advertirle. Ser acusado en un tribunal de la tierra por un crimen de comisión contra la vida humana de un semejante es horrible.
pero ser acusado en el tribunal del cielo por un crimen de omisión contra la vida eterna de un alma es más horrible. La indiferencia, la negligencia del cristiano individual y de la iglesia en general en llevar el mensaje de vida eterna hasta lo último de la tierra es un crimen contra el alma de los que se pierden. El crimen espiritual que priva de la vida eterna a un alma es peor que el crimen físico que priva de la vida humana a una persona. Es desgarrador para el fiel obrero de Dios y para el misionero esforzado ver la mayoría de los creyentes de las iglesias, cual Jonás, sentados bajo la enramada, a la sombra, cómodos, confortables, contentos consigo mismos, indiferentes, mientras los millones de almas se hunden en las tinieblas de la eternidad, muy cómodos mientras las almas perecen. ¿Y quién hará la obra? Unos dicen, estoy descansando. Otros dicen, estoy estudiando. Otros dicen, estoy negociando. Otros dicen, estoy muy joven. Otros dicen, estoy muy viejo. Otros dicen, ya he trabajado mucho. Otros dicen, no sé hacer nada. Otros afirman, no tengo tiempo. Otros declaran, no tengo dinero. Y mientras tanto, más de 100 personas mueren cada minuto en el mundo sin salvación. La inmensa mayoría de estas almas se pierden no porque no pudieron ser salvas, no porque no quisieron ser salvas, no porque no debieron ser salvas, sino porque nosotros no nos ocupamos lo suficiente para que fueran salvas. Esto es un crimen contra estas almas. Querrámoslo admitir o no, la iglesia en general es culpable de que después de casi 2000 años de Cristo haber dicho, y por todo el mundo, la iglesia no haya cumplido a cabalidad esta gran encomienda de Cristo. Querrámoslo admitir o no, la iglesia en general es culpable de haber fallado en su misión en el mundo. En las palabras del notable evangelista Billy Graham, repetimos y citamos, hemos fallado. Después de 50 generaciones, solamente el 35% de la población del mundo ha oído el evangelio. Sé de una iglesia que en 4 años gastó $500,000 en reparar el templo, y en ese mismo periodo de tiempo solamente dio $15 para la obra misionera en el exterior. Ved los millones y millones de almas alrededor del mundo muriendo sin salvación. Termina la cita. Querrámoslo admitir o no, la iglesia en general es culpable por dedicar solamente 3 centavos de cada dólar que entra en las iglesias a la obra misionera. Querrámoslo admitir o no, la iglesia en general es culpable de impulsar más la construcción que la evangelización. La iglesia en general es culpable de buscar más los doctorados que los extraviados. La iglesia en general es culpable de dedicarse más a actividades placenteras que a la obra misionera. Todo esto es un crimen. ¿Se enoja usted porque digo la verdad? ¿Haces tú bien en enojarte tanto?, preguntó Dios a Jonás, mientras éste permanecía en su irresponsabilidad. No hacemos bien en enojarnos. Caín quiso eludir su responsabilidad y dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ojalá que ninguno de nosotros pretendamos eludir nuestra responsabilidad con los millones de almas que se pierden. Limpiemos nuestras manos y nuestras conciencias del crimen de omisión de negarle a las almas perdidas la bendición de la vida eterna. Reconozcamos las tristes realidades con relación a la obra misionera y a la evangelización del mundo y redoblemos nuestros esfuerzos como individuos y como iglesia
para alcanzar las multitudes con el glorioso mensaje de la salvación en el breve tiempo que nos resta. Amados, a esta obra hemos dedicado toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, sin reservas y sin condiciones. Es una labor considerable, gigantesca, pero de frutos maravillosos. Pero comparada con lo que resta por hacer, resulta insignificante. Por esta razón, continuamente Dios nos ordena avanzar aún más. Avanza, es la orden del Señor, meditando en maneras como avanzar aún más. Encuentro limitaciones naturales. Por ejemplo, no podemos alargar los días, no podemos detener el tiempo, no podemos estar en dos lugares a la vez, no podemos levantar la voz de modo que la predicación nuestra se oiga alrededor del mundo, etc. Pero en mi meditación también encuentro que a pesar de estas limitaciones podemos avanzar aún más. Se puede triplicar, multiplicar el trabajo y consecuentemente los frutos y los resultados. ¿Cómo es posible? Es muy sencillo. Si en vez de tener más de 80 radioemisoras que actualmente están transmitiendo nuestro programa radial, tuviéramos 500, pues serían miles de mensajes radiales al mes y muchos millones y millones de almas serían alcanzadas. Si en vez de la cantidad de revistas que actualmente estamos publicando con el precioso mensaje cada mes, pudiéramos multiplicar esa cantidad, pues serían muchos más los beneficiados, muchos más sabrían y estarían cooperando con esta gran obra y por consiguiente muchas más iglesias se habrían fundado, muchos más obreros estarían trabajando, muchos más locales de culto estaríamos pagando, muchas más almas se estarían salvando, sí, mucho más estaríamos avanzando. Querido hermano, estas metas que parecen inalcanzables, es posible lograrlas. ¿Cómo? Una sola persona no podrá hacerlo. El pequeño grupo de colaboradores que nos rodea no podremos lograrlo. Hace falta usted. Usted que ora por esta obra, ore más. Usted que coopera con esta obra, coopere más. Usted que escucha nuestro programa radial, invite a otros a escucharlo. Usted que recibe tanta bendición leyendo nuestra revista misionera, pásela a otro. Hable a otros para recibir esta revista. Tome sus nombres y nos los envía. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. Tenemos que avanzar, porque avanzando está el pecado, avanza la inmoralidad, avanza la indecencia, avanza la pornografía, avanza la adicción a drogas, avanza la literatura ateísta, avanza el desorden y el caos. Que avance mucho más el Evangelio, que haya muchos más obreros en la viña del Señor, que se transmitan muchos más programas radiales, que se impriman mucho más revistas, tratados y literatura cristiana. Para todo esto hace falta usted, hace falta que usted interese a otros. No olvide que el tiempo es muy corto, que el día declina, la noche viene. No olvide que no hacer esto es un crimen por el cual tendremos que dar cuenta. Ahora o nunca, depende de usted. ¿Y qué hará usted? Manos a la obra. Amigo, este es el momento de usted ser salvo. Levante su mano delante de su radioreceptor y acepte a Cristo como su gran Salvador. Y si usted está enfermo,
en este momento es momento de gloria, momento de salud. Mientras oramos, oremos. Padre Santo, te suplico que nos ayudes a comprender y a practicar que sí somos guarda de nuestros hermanos, que somos responsables de llevarles las buenas nuevas de la vida eterna en esta nuestra generación. Oh Dios, aviva y moviliza a cada cristiano, a cada iglesia, a cada denominación, para que nos apresuremos a llevar la luz a los que moran en tinieblas, para que así no seamos hallados responsables de ese crimen de omisión. Señor, salva estas almas, sana a estos enfermos, liberta a estos cautivos y derrama tu Espíritu Santo sobre todos, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Y así nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana, cuando volveremos en este mismo día, a la hora de hoy y por esta misma emisora. Si este programa ha sido de bendición e inspiración a su vida, escríbanos hoy mismo. No olvide que esta es una obra de fe. Dependemos enteramente del Señor y de la generosa aportación de nuestros